profesor de dogmática en la Universidad Pontificia de Comillas. Se llama Ángel Cordovilla y es además especialista, hizo su tesis sobre Karl Rahner, amigo, y algunos dicen que Delfín de Olegario González, el gran teólogo español, y en su obra ha abordado toda una serie de temas, desde la teología más profunda hasta la teología pastoral, en este libro escrito con Monseñor Uriarte, entre otros, e incluso, algo que nos ha sorprendido, una biografía de Leopoldo Calvo Sotelo. Ahora veremos el porqué. Don Ángel, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por los libros, si le parece, y empecemos por lo de Calvo Sotelo. Sorprende que un teólogo aborde la figura de Calvo Sotelo. Tenía muchos libros, me acaba de decir, de teología. Era un hombre creyente y un hombre que entendía el problema de Dios. Efectivamente es así. En realidad el libro es un estudio sobre su biblioteca, que la forman en torno a 10.000 volúmenes, de los cuales en torno a 1.000 son de temática religioso y teológica. Actualizados, me imagino, o de todo. En realidad en su biblioteca se puede ver la recepción de la teología en España, cuáles han sido los libros que fueron siendo significativos a lo largo de las décadas, y prácticamente él tiene una biblioteca que arranca desde los años 40 hasta el 2007 o 2008. ¿Alguno de cabecera especialmente, recuerda? Bueno, yo destacaría fundamentalmente 3, pero podría decir La vida de Jesús, de Renan, El fenómeno humano, de Teilhard de Chardin, y sobre todo destaca, el que más destaca es la Biblia en francés, en la versión cuando era todavía cuadernillos de la Biblia de Jerusalén. Él comenzó su biblioteca teológico-religiosa a través de la escritura. ¿Era un hombre creyente? Y yo, después de analizar los libros, que incluso se podían ver los subrayados, yo creo que efectivamente era un hombre profundamente creyente, donde la biblioteca no era tanto por una información externa o ajena a los problemas vitales, sino era una preocupación de su maduración en la fe, y a la vez también de querer ir dando respuestas pues a las diferentes tareas o servicios que le tocó hacer en la sociedad, desde la vida empresarial, pasando luego por la política, y luego, bueno, pues especialmente también cuando fue presidente de gobierno. En esa época de presidente del gobierno, ¿se entendió bien con la jerarquía eclesiástica? ¿Con Tarancón, sobre todo? Sí, también a través de las entrevistas, porque a la vez del estudio de los libros, el libro también lo forma entrevistas con cada uno de los que hemos hecho una parte del estudio, ¿no? Y bueno, en ese momento de la entrevista él muestra con toda claridad que, lógicamente, como hombre de política tuvo sus tensiones, porque no es fácil vivir la fe en la vida política y en la vida pública, pero bueno, en eso yo creo que fue un hombre muy honesto y que tuvo un diálogo muy a fondo, tanto con Pablo VI como luego con el cardenal Tarancón. ¿Se llevó especialmente bien con algún eclesiástico de aquella época o no? Pues yo ahora mismo especialmente no recuerdo si vamos, que tenía así una amistad especial con algún. Lo que sí no fue visto desde ahora es laicista agresivo, ¿no? No, él era laico, en eso, es decir, profundamente seglar, y amaba profundamente su libertad, desde una comprensión de la fe. Y quiso que esa fe alentara, ayudara, también permeara sus decisiones políticas, pero sin llevarla directamente, diríamos así, a aplicaciones concretas en leyes o en decisiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí me parece a mí que Leopoldo Calvo Sotelo es un ejemplo de un hombre profundamente creyente y a la vez, hoy muy de moda esta palabra, viviendo en una sana laicidad. Esa también, lógicamente, su dimensión pública y su dimensión política. Uh-huh. Otro de sus libros que también nos ha llamado la atención es Ser sacerdote en la cultura actual, un libro escrito en compañía de Monseñor Uriarte y de Fernández Martos, también el jesuita Fernández Martos. ¿Conoce especialmente a Monseñor Uriarte? Bueno, lo conozco personalmente, pero es decir, cuando yo era seminarista en Salamanca, pues él era el obispo de Zamora, y entonces pues ahí, para los seminaristas de la región del Duero y de Castilla y León, él tenía una grandísima significación, porque los temas de la formación humana y psicológica para el sacerdocio pues ha sido algo que él los ha cuidado con especial
significación. Es de los obispos, se puede decir que es de los obispos que más sabe de pastoral sacerdotal. ¿O de? Yo creo que sí, que mejor conoce el alma y la humanidad de los sacerdotes, que más ha tratado personalmente con... Y además, diríamos, en vidas sacerdotales heridas o en la quiebra, en la falla de la vida. Y yo creo que en ese sentido es un hombre experto en el sacerdocio, en el ministerio apostólico y creo, y dentro de eso, en lo que es la salud humana y la salud psíquica del sacerdote. ¿Se le ha hecho justicia? ¿Su imagen pública se corresponde con su imagen real de obispo? Pues no sabría yo contestar o decir, ¿no? Yo creo que la experiencia que todos tenemos en el encuentro y en el diálogo personal con él es un hombre de una riqueza, de una lucidez y de un amor a la Iglesia. Yo creo que a prueba, no sé decir, a prueba de todo, ¿no? Pero luego, lógicamente, la imagen que desde llamaremos los medios de comunicación o la imagen ya pública que se tiene de las personas, yo creo que nadie nunca concuerda la imagen que se da con lo que luego uno es, ¿no? Y quizá, pues en algunos momentos, la imagen de Monseñor Uriarte ha estado un poco, no sé cómo decir, iba a decir falsificada, no es tanto, ¿no? Pero... no sé, quizá no se adecuaba exactamente con lo que él realmente es, ¿no? ¿Cómo está la salud del clero español? Usted que lo ha estudiado, usted que es sacerdote, el clero está en la picota por muchas causas. Este país siempre se ha dicho que es un país anticlerical, que va detrás de los curas. Bueno, ¿Cómo está en estos momentos? Yo creo que la salud del clero, entre el cual estoy yo también, yo creo que es bastante buena. Es decir, yo creo que en aquella encuesta que hizo, no sé si fue la revista Reinado Social, precisamente una de las... En la época en que yo estaba allí. Pues una de lo que aparecía en aquella entrevista y en aquella encuesta era que, no sé si era del 75% de los sacerdotes, si volvieran a nacer, volverían a ser curas. Y yo creo que esto, si aflora ese dato, yo creo que es un índice de que la salud del clero es buena, en su conjunto y en general. Luego podemos llevar una lente a problemas concretos, a problemas determinados. Y yo creo que ahí, bueno, pues efectivamente, como en todo colectivo y quizá dentro de la Iglesia también, pues desde luego que hay problemas que son especialmente agudos. ¿Habría que hacerle un monumento a los curas de pueblo? Yo sí, desde luego que se lo haría. O sea, que esos curas que anónimos, sin nombre, que están en los lugares últimos y más perdidos de España, yo creo que no se ha hecho justicia a la tarea que han hecho y que siguen haciendo. Cuando prácticamente de todos esos sitios se han marchado pues todas lo que se solía llamar las fuerzas vivas de esos lugares, ahí permanecen los sacerdotes pues trabajando, alentando, sosteniendo. ¿Hay cierta desilusión en el clero? A ver, yo creo que... O falta de ilusión, o falta de perspectivas. Lo que sí que hay es un dato biológico que también luego tiene que ver con el talante también espiritual o la tensión espiritual del clero, y es que está envejecido. Y claro, el clero español lleva muchísimas batallas, y en este sentido sí que se puede ver un cierto desencanto, diríamos, con respecto a una etapa, llamemos del inmediato posconcilio Vaticano II, que sí fue un momento donde se pensaba que a través de la formación, a través de el cambio de ciertas estructuras, se iba a dar ya un cambio, diríamos, mucho más radical y de conversión y de transformación de la Iglesia, de la sociedad, de la vida del clero. Esto es mucho más lento. Y yo creo que en este sentido hoy los sacerdotes sí experimentan un cierto, no sé cómo decir, decaimiento en esa esperanza o en ese de transformación y de cambio. Pero yo creo que es algo también normal, es decir, yo no lo veo como algo ni excesivamente negativo ni como algo extraordinario, sino que hay procesos en la vida humana donde uno tiene más
fe en que aquello que hace va a servir para una transformación, y en otros momentos donde dice, pues no todo lo que yo he hecho o no todo lo que me sirve para transformar. ¿Les duele especialmente a los curas del posconcilio que entregaron su vida para aplicarlo a fondo en España, en aquella primavera que vivimos? ¿Les duele especialmente que el relevo que viene detrás, los chavales jóvenes, los sacerdotes jóvenes como usted, son de otro tipo? ¿No van por el mismo camino? Bueno, yo creo que es decir, nunca dos generaciones son iguales. Entonces, los acentos que hizo la generación de los sacerdotes del inmediato posconcilio, pongamos en los años 70 o en los años 80, desde luego que no va a ser los mismos acentos que ponga la generación de los años 2000 o los años 2010. Cada generación tiene sus preocupaciones y cada generación tiene la necesidad de subrayar lo que, no sé, de alguna forma ella considere que hay que poner en evidencia. O sea, que es solo cuestión de acentos, no es cuestión de distintas... No hay dos hermenéuticas conciliares en este momento en marcha. Yo creo que no hay dos. Entre el clero y en la vida cotidiana de los sacerdotes, otra cosa es a veces en algún debate entre teólogos o entre dos sacerdotes muy significativos, podríamos poner, pero en lo que es la vida cotidiana de los arciprestados, de las parroquias, yo creo que hay una mayor relación entre el clero joven actual y el clero, podríamos decir, de en torno a 60 o 70 años, que pueden ser aquellos que fueron protagonistas del posconcilio. ¿No se está desactivando el concilio, a su juicio? Desde mi punto de vista, no, porque el concilio, es decir, es un momento irreversible para la Iglesia. O sea, irreversible de que no puede darse marcha atrás. Lo que pasa es cierto que siempre que ha habido un gran concilio en la Iglesia, Nicea, Trento, el Concilio Vaticano II, los posconcilios pasan por momentos muy diversos y por momentos donde parece que hay involución o que parece que hay luego una vuelta, una evolución a desarrollar esas, diríamos, comprensiones fundamentales del concilio. Pero yo creo que el concilio ha sido una luz que nos seguirá iluminando y habrá que seguir desarrollando, pero yo no creo que de fondo haya una involución. Entonces, todo el sector crítico que critica precisamente eso, el que se está abandonando en aras de la hermenéutica, de la continuidad, lo primordial del Vaticano II, protestan por protestar, es decir... Bueno, ahí a lo mejor, serán diferentes percepciones que la mía. Yo en eso no me meto a discutir, pero yo creo que si somos objetivos, o sea, yendo a las líneas de fondo de lo que es, por ejemplo, el actual magisterio de Benedicto XVI o incluso el que fue el de Juan Pablo II, que se habló muchas veces de esa involución o ese neoconservadurismo. Yo creo que si uno analiza las líneas de fondo, yo personalmente lo digo con toda honestidad, no pienso que haya una involución, sino un progreso, diríamos, desde la perspectiva de la profundidad, y que quizás se vaya más despacio, porque claro, era relativamente fácil aplicar el concilio en las cuestiones visiblemente, o sea, que eran visiblemente más significativas. Por ejemplo, la liturgia, que pasara del latín al castellano, que pasara de estar de espaldas al pueblo o vuelto hacia el pueblo. Pero claro, eso al final no era tampoco el Concilio Vaticano II. O sea, el Concilio Vaticano II era una cuestión de mucho más calado. Y las reformas y la renovación más profunda, esa requiere más tiempo. O sea, yo en ese sentido creo que estamos metidos de lleno en el posconcilio y en una reforma profunda. Pero para que sea profunda necesita que seamos pacientes, ¿no? No son de forma inmediata las reformas que se producen en la vida de la Iglesia. Pero no, con esa idea teológica de fondo no llegamos demasiado tarde. Es decir, cuando la sociedad nos está pidiendo una serie de cosas, nuestro tiempo teológico es tan cansino que cuando llegamos a dar respuestas a lo que la gente actual nos está pidiendo, muchas veces llegamos tarde. Hombre, yo creo que la Iglesia da respuestas de muy diverso tipo. Es decir, que no hace falta convocar un concilio para dar respuestas a muchos de los problemas que la sociedad plantea en la actualidad, ¿no? Y yo creo que en esto las respuestas que da la Iglesia es en la vida cotidiana. O
sea, yo creo que a veces tenemos el foco excesivamente puesto en el magisterio más autorizado, por así decirlo, en la Iglesia, en los grandes acontecimientos, pero el diálogo fecundo, el diálogo real, cotidiano, que la sociedad hace con la Iglesia y la Iglesia hace con la sociedad, en esos curas que antes decíamos, sin nombre, o en esos agentes de pastoral que no se conoce, yo creo que ahí la Iglesia está respondiendo a las preguntas de hoy no con respuestas definitivas, sino con respuestas que hoy encuentran. Pero al final, perdone, la credibilidad de la institución no se juega tanto a pie de obra, que ahí nadie niega el papel de la Iglesia y de los curas y de los misioneros y de Cáritas. La credibilidad social en estos momentos se juega a nivel de cúpulas, a nivel de personajes y a nivel de medios. Es ahí donde se está jugando la credibilidad social y moral de la institución como tal. Y es ahí donde nos jugamos el que muchas generaciones jóvenes pues se alejen o vengan o queden en la indiferencia. Yo, sin embargo, creo que una de las tareas más importantes que la sociedad tiene que hacer, y que la Iglesia también, es precisamente, espero que se entienda bien, descentralizar ese debate. ¿Qué significa eso? Descentralizar me refiero a que el diálogo real de la sociedad y de la Iglesia, o sea, no se juega fundamentalmente en los más altos grados de la responsabilidad eclesial. O sea, ese es un elemento que desde luego que es importantísimo y entra dentro de lo que la Iglesia es y de lo que la sociedad también es. Pero al final a mí me parece mucho más importante que mostremos la verdad del 99% de lo que es la vida de la Iglesia y de lo que es la vida de la sociedad, que no es presidente de gobierno, presidente de la conferencia episcopal, sino que el diálogo de la Iglesia y de la sociedad se da en el 99% en gente de carne y hueso, en relaciones cotidianas, de 24 horas al día. Yo creo que un papel, desde mi punto de vista, importante de los medios de comunicación es focalizar hacia ahí y no estar siempre tan pendiente de lo que diríamos son los representantes más cualificados, más significativos, pero eso es querer cambiar la dinámica de los medios, que no vamos a conseguir cambiar la Iglesia, quiero decir, o los medios funcionan así, tienen una servidumbre, o nos unimos al enemigo, entre comillas, lo que es la vida real y lo que es la vida cotidiana. Y yo creo que en esto, a mí me parece, pero lo que digo para la Iglesia lo digo lo mismo para la sociedad. Es decir, de hecho, ¿por qué, por ejemplo, en la actualidad cada vez nos vemos menos representados en los políticos que nos deben de representar en el Parlamento? Porque está separada tanto el lenguaje como las preocupaciones de lo que es la vida cotidiana y real de la gente. Pues yo creo que llega un momento de demostrar ese espacio intermedio que es esencial y que yo creo que es el decisivo de lo que es, en este caso en concreto, la relación entre la Iglesia y la sociedad. ¿Hay miedo en los teólogos? ¿Hay? Miedo a las posibles reconvenciones, a la autocensura, un poco a decir, bueno, no nos podemos salir demasiado porque... Yo no lo sé, es decir, yo, en nombre de los teólogos... ¿Usted lo tiene? Yo no. Yo no tengo... O sea, usted escribe libremente y sin... Yo escribo libremente. Yo reconozco que en el lugar donde he podido llevar a expresión lo que es mi humanidad, mi libertad, mi voluntad, ha sido precisamente en la Iglesia. Lo que a la vez soy consciente de que la vocación teológica o la misión teológica vivida en la Iglesia se hace también dentro de un marco de comunión. Y en ese marco de comunión tiene un papel esencial lo que llamaríamos el magisterio de la Iglesia. Es decir, pero eso no significa que yo tenga miedo, sino que tengo que ser consciente y coherente con lo que es ese servicio teológico. Pero, desde luego, yo no tengo miedo. Al revés, es decir, yo he encontrado un lugar y un espacio de libertad y de creatividad en el ámbito eclesial. De los grandes teólogos que ha conocido y que ha estudiado, Rahner y sobre todo Olegario y Rahner y Congar y von Balthasar, si le pido así una especie de ranking, los grandes teólogos, gente con... Hombre, yo creo que en eso del siglo XX nadie tendría duda en poner en la primera línea de los grandes teólogos.
Yo desde luego, yo pondría a Karl Rahner, a Hans Urs von Balthasar, a Henri de Lubac y a Yves Congar. A mí, en concreto, esos 4 teólogos, para decir 2 franceses y 2, bueno, un alemán y el otro suizo, pero de lengua alemana, a mí me parece que son los 4 grandes teólogos de la teología del siglo XX. Junto a ellos podría decir luego en la tradición protestante o reformada, Calvart, aunque más quizá en la primera mitad del siglo XX, no sé, Paul Tillich, Pannenberg. Haskin. Haskin, yo no lo, es decir, lo digo con toda honestidad, yo no lo situaría en el nivel de estos primeros teólogos que he dicho. O sea, yo creo que está en un nivel inferior. A mí me parece que Haskin era un teólogo muy brillante, era un profesor muy cualificado. Para mí, desgraciadamente, y lo digo, se fue tomando posturas cada vez más radicales. De hecho, hay un texto muy significativo de Karl Rahner cuando sacó aquel libro sobre la infalibilidad, donde Karl Rahner dice: en realidad Haskin ha dejado de ser un teólogo católico. O sea, su forma constitutiva fundamental del pensar no es católica, ¿no? Eso lo dijo Karl Rahner en los años... O sea, antes de que lo dijese el cardenal Ratzinger lo dijo... El cardenal Ratzinger o como prefecto de la Congregación de la Fe. Y para mí, desgraciadamente, que era un teólogo crítico, un teólogo que podríamos denominar de los que tiene un especial olfato para descubrir pues los lugares hacia donde la Iglesia debería apuntar. Yo creo que, desgraciadamente, él se fue situando cada vez más fuera de la Iglesia y en realidad cada vez más fuera de la teología, desde mi punto de vista. Él se ha situado y está ahora, para mí, en temas más marginales, a veces significativos, otras veces no tanto. ¿Leonardo Boff? Con Leonardo Boff a mí me ha pasado un caso parecido. Es decir, yo creo que Leonardo Boff era uno de los grandes teólogos de la liberación. Yo pondría Gustavo Gutiérrez o Leonardo Boff, pero en el momento donde cuando el magisterio de la Iglesia Católica inicia un diálogo, me parece, a fondo con esta teología, mientras que Gustavo Gutiérrez entra a fondo en ese diálogo e incluso sin renunciar a la teología de la liberación, pero en autocrítica, a mí me parece que Leonardo Boff también toma un camino donde es imposible seguirle tanto en sus decisiones personales como también en sus opciones teológicas. ¿No ha colocado el Papa Ratzinger en el cuarteto de los teólogos más importantes? Bueno, porque Ratzinger en realidad es de una generación posterior a la de estos grandes. Yo creo que él se consideraría de alguna forma heredero de esta gran tradición. Y a Joseph Ratzinger, el actual Benedicto XVI, no le dio tiempo a desarrollar un sistema teológico, diríamos, a la misma altura que estos teólogos que antes he mencionado. Y por la sencilla razón, porque primero Pablo VI y después Juan Pablo II le pidió otra tarea en la Iglesia, que ya no es propiamente la teológica, sino que es la de... Bueno, primero fue arzobispo de Múnich y luego pasó a ser el prefecto de la Congregación de la Fe. Y en este sentido no ha desarrollado un sistema teológico como de la misma altura de Karl Rahner o de Balthasar. Creo que él estaría de acuerdo. Olegario, si no está en los 4 primeros, está muy cerca, o al menos en España ha sido y sigue siendo un gran referente, ¿no? Si tuviera que hablar de teólogos en España, en ese nivel, pues desde luego que habría que poner a Olegario González de Cardenal. Es decir, él, además, también con Joseph Ratzinger participaron en lo que fueron las primeras sesiones de la Comisión Teológica Internacional, y desde luego, Olegario González de Cardenal es uno de los grandes teólogos en España que yo creo, en este sentido, después del concilio y que ha hecho teología propiamente en lengua española, pues es de la primera generación, y que a los que ahora somos profesores de teología y que nos dedicamos de alguna manera a la teología, pues sigue siendo una luz, un aliento, un modelo, un maestro, y yo sí lo digo sin ninguna vergüenza. Dicen que ha bajado mucho el listón, que de los grandes teólogos de estas generaciones
Sí. ¿O les está costando a ustedes hacerse con el nombre o realmente hay menos intelectuales de envergadura en la Iglesia? Es verdad. Yo, por ejemplo, yo soy profesor de teología y yo no me comparo a la gran generación de profesores de teología que, por ejemplo, yo tuve en Salamanca. Es decir, yo creo que estamos, lo digo con toda honestidad, en un peldaño inferior. No obstante, a mí esto no me parece que sea negativo, sino una constatación de la realidad. No siempre e inmediatamente en la vida de la Iglesia aflora una generación de teólogos absolutamente de primera línea, brillante, que tenga capacidad para la creación teológica, para la palabra personal. Es decir, yo creo que uno cuando estudia, y a mí me ha tocado, historia de la teología, uno ve que aflora una gran teología cuando hay una profunda reforma de la vida de la Iglesia y cuando hay a la vez también una sociedad pujante en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y yo creo que en este sentido hoy no estamos en ese momento en la Iglesia. O sea, ese fue quizá el momento de los años 50 a los años 70 o a los años 80. Y ahora toca otro tiempo de recoger, de transmitir, de pasar a otra generación que quizás sea igual de brillante que esta anterior, pero no en cada momento puede haber una cosecha, diríamos así, de frutos brillantes. La misma explicación se podría hacer de la falta de grandes personalidades a nivel episcopal. Y a nivel político, y a nivel cultural. Es decir, yo creo que en esto no hay que ser injustos, ni con el episcopado, ni con los teólogos, ni con los políticos. Es decir, no estamos en la sociedad en un momento de grandes personalidades brillantes. Y ahora mismo pienso, por ejemplo, en el presidente de Francia o en el presidente de Estados Unidos, pero inmediatamente ha caído su popularidad. Es decir, que a todos los niveles, yo creo que en ese sentido somos una generación que nos ha tocado vivir entre una generación muy brillante y quizá otra que sea la siguiente, que vuelva a ser brillante. Pero yo creo que en eso hay que asumirlo, el tiempo que a cada uno le toca vivir. ¿A qué le achaca la mala imagen que sufre la Iglesia española? En general, la institución en general. Pues la verdad que no lo sé. No lo tengo muy analizado. ¿Cuál es la razón por la que pues la Iglesia Católica como institución aparece en las encuestas pues siendo una de las instituciones no la peor valorada, pero bueno, tampoco en un lugar, diríamos, preeminente. Pero la verdad no lo sé, porque yo la experiencia concreta que tengo en mi vida como profesor de teología, como sacerdote, como cristiano, en ese diálogo de tú a tú con tanta gente de la calle, a mí me parece que esa no es la conciencia que la gente tiene de la Iglesia, ¿no? Y por eso a mí me extraña la desproporción que existe entre lo que es el diálogo real y el tejido cotidiano de ese diálogo a lo que luego aparece y aflora en las encuestas y en los medios de comunicación. Lo que decía Felipe, la opinión pública y la opinión publicada. Sí, efectivamente. O sea, yo ahí no sé por qué se produce esa diferencia y efectivamente tan considerable. ¿Hay laicismo agresivo en España, como dijo Su Santidad en el vuelo de venida a Barcelona y a Compostela? Yo cuando oí esas expresiones, yo creo que era más como una llamada de atención, de no caer en un laicismo agresivo que nos podría devolver a lo que fueron la historia pasada de España en los años 30. Pero yo no creo que fue una afirmación para decir que esa situación se está dando ahora en España, cosa que yo creo que no es así. Es decir, hay una situación de dificultad, de debate real y entre fe y laicidad. Y hay momentos donde por expresiones, donde por leyes, por decretos, pues parece que diríamos que ese legítimo derecho de la laicidad, pues parece que se quiere afirmar contra la dimensión pública de la fe y a veces a la inversa, ¿no? Pero para mí era más una llamada de atención para no caer en esa agresividad, más que como una constatación de una situación en la cual estemos hoy en la sociedad española. De los mensajes que ha lanzado,
bueno, pues ha insistido en el catecismo, en el Evangelio de la vida, de la familia, de la ley natural, las coordenadas a las que nos viene acostumbrado. ¿Alguna cosa que le haya llamado la atención, especialmente la atención en el mensaje del Papa? ¿Alguna cosa de fondo, de calado? A mí de fondo, es decir, yo creo que el viaje del Papa a Santiago de Compostela y a Barcelona está en la línea de los viajes que ha ido haciendo a todos los países del continente europeo. O sea, y que ya aparece ahí de fondo una de las preocupaciones fundamentales de Benedicto XVI, que aparecía cuando él era cardenal y luego inmediatamente en cuanto fue elegido pontífice, que es el diálogo entre fe y razón. Y eso que es una seña de identidad del cristianismo, que ha sido una de las grandes aportaciones del cristianismo al pensamiento occidental. Yo creo que este Papa lo que quiere decir y lo que nos quiere mostrar es que, diríamos, es una, como dijo en Ratisbona, ¿no?, una fe iluminada y a la vez una razón ensanchada a dimensiones y aspectos que van más allá de la pura y estrecha razón instrumental o etcétera, ¿no? Y yo creo que en esa línea yo por lo menos he visto el viaje a Santiago de Compostela y a Barcelona. A mí, vamos, me dejó fascinado. Esta vez no, diríamos, los mensajes desde luego son siempre de un gran calado y los tengo que volver a leer, pero la celebración en la Basílica de la Sagrada Familia a mí me pareció majestuosa. Es decir, muy bella, ¿no? Muy bella, bellísima. Y realmente sorprendente, sí. Que ese ha sido el mejor mensaje, o sea, más que las palabras, o incluso por la tarde luego, en decir, en esa expresión de lo que es la caridad dentro de la vida de la Iglesia. O sea, por un lado la belleza, por otro lado la caridad, o sea, como dos palabras absolutamente significativas, ¿no? Y que muestran la gratuidad de Dios. Los marcos también ayudaban, ¿no? Porque el Obradoiro y la Catedral de Santiago y la Basílica de... Y luego, decir, yo creo que esa expresión que tuvo... Dios es la verdadera medida del hombre. Y como diría Karl Rahner, que eso en realidad es uno de los ejes fundamentales de la teología de Rahner, por lo tanto, el hombre no tiene medida, es el indefinible, porque Dios es incomprensible, Dios es indefinible, Dios siempre está más allá, Dios siempre es un exceso. Y en ese sentido el Papa está diciéndole al ser humano que se atreva a confrontarse y a enfrentarse a sus verdaderas medidas, que es ser sin medida en este sentido, ¿no? Y una de las grandes pasiones que ha sido de la Ilustración, de la modernidad, en realidad este Papa se convierte en el abanderado de eso. O sea, a mí me da pena cómo, transmitiendo ese mensaje, parece, sin embargo, luego que es un mensaje negativo, de prohibición, cuando precisamente el mensaje de Benedicto XVI es precisamente todo lo contrario. Luego, pero eso y ese cambio, ¿a qué se debe? ¿A la dinámica torticera de los medios o al propio estrategia comunicativa de la Iglesia, y en este caso incluso del Santo Padre, ¿no? Es decir, cuando el mensaje no se entiende correctamente, hay culpa siempre de los dos. Es decir, tanto quien lo emite como quien también lo recibe. Yo creo, yo no soy un gran experto en comunicación, pero desde mi punto de vista, la recepción que han hecho los medios de comunicación en general, no estoy ahora hablando de ningún medio en particular, del mensaje y de la visita de Benedicto XVI, a mí me parece que ha sido muy superficial. Y quizá a la vez pues no se ha sabido, diríamos, transmitir bien o correctamente, o quizá porque, diríamos, ese mensaje ya se recibe desde una historia anterior, desde la cual no hemos sabido transmitir cuál es el mensaje nuclear del cristianismo que tiene que ofrecer a la sociedad de hoy. O sea que en esto no siempre la culpa está en un lado, sino que está en los dos. Pero desde luego, vamos, desde mi punto de vista, o sea, el mensaje de Benedicto XVI es mucho más, vamos, es que es muy positivo, es muy alentador, es muy esperanzador. De hecho, no ha condenado absolutamente nada, no ha dicho nada contra, sino que ha sido siempre propositivo a la hora de formular ese mensaje, ¿no? Pero bueno, luego los medios también reciben lo que también legítimamente ellos quieran, ¿no? Pero a mí me parece que leyendo los textos y viendo los signos fundamentales no está en correspondencia con lo que podríamos ver las primeras páginas o las páginas interiores luego que se han hecho eco de esa visita. Dentro de muy poco tiempo el Papa acaba de convocar un consistorio. Por cierto, ¿cuándo hacemos cardenal a Olegario?
No, no sé, yo vamos, en eso no... Eso corresponde a su santidad, pero bueno. Corresponde a su santidad. Yo además, no sé... ¿Se lo merecería? No sé, yo es que de esas cosas la verdad que no. A mí siempre recuerdo, pues yo estudié a von Balthasar, recuerdo que a von Balthasar le quisieron hacer cardenal. ¿Y le hicieron al final? Bueno, una primera vez parece que intentaron y él se negó. Una segunda vez ya accedió y sin embargo murió antes de recibir el cardenalato, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que mezclar las cosas. O sea, la figura del cardenal en la Iglesia tiene un sentido y la figura del teólogo tiene otra. Y yo creo que desde mi punto de vista no es necesario para dignificar la teología, y en este sentido la teología que Olegario ha hecho en España y la aportación que le ha hecho a la teología también desde España, pues América Latina, por ejemplo, que eso ha sido, o incluso Europa, yo creo que no es necesario que eso sea corroborado con ser nombrado cardenal como una especie de honor, ¿no? O sea, yo creo que la teología tiene una dignidad en sí misma y en ese sentido, bueno, lo que hay que hacer es valorarlo, lo que hay que hacer es leerlo, profundizarlo y bueno, yo creo que esa es la mayor dignidad, ¿no? Yo ya en las otras cosas no me meto. Sigue activo, sigue escribiendo, le veo en las tribunas de ABC y demás medios. Bueno, yo por lo que sé y bueno, la amistad que tengo con él y cuando hablo con él, desde luego le veo más activo que nunca. Quizá antes le protegían las clases, pues de tener que salir a diferentes ámbitos, a diferentes lugares a hablar, pero sí, él sigue trabajando. Creo que de aquí a poco sacará un libro sobre la teología en España en los últimos 50 años, o sea que por lo tanto, bueno, es un hombre que sigue siendo... Su universidad, la pontificia, la de Olegario y la suya y la de otros muchos, ¿está en peligro? Vamos, no, yo no... Quiero decir, hay un proyecto en marcha por parte del cardenal Rouco de convertir San Dámaso en la gran universidad de la Iglesia española y por lo tanto eso iría en detrimento no solo de la pontificia, sino incluso de Comillas y de otras universidades. Bueno, yo creo que no. Yo creo que decir, España, la Iglesia española, la sociedad española, cuanta mayor centros universitarios haya diríamos, donde se enseñe teología con rigor, en contemporaneidad y en eclesialidad, pues a mí me parece que bienvenido sea. Es decir, que no solo nos resta, sino que ayuda a que la teología tenga una palabra en el ámbito cultural y en el ámbito universitario en España, ¿no? Y yo, vamos, no sé, yo no estoy muy enterado de todas estas cuestiones, pero por lo menos yo lo que conozco, que es la Universidad Pontificia Comillas y la Facultad de Teología, me parece que goza de muy buena salud. Hay un grupo de profesores, bueno, relativamente jóvenes que nos hemos incorporado últimamente y bueno, pues donde yo creo que... ¿Cuántos alumnos tienen en este momento en Comillas? Yo ahora mismo no tengo datos actualizados, pero reglados, o sea, no cuento los que van a cursos en torno a 300 alumnos. Es una buena cifra. Bueno, o sea, que la gente todavía está interesada en la teología en esta época. Sobre todo lo importante, y eso a mí me consta, es el compromiso de la Compañía de Jesús por una facultad de teología. Es decir, que yo creo que esto yo lo he visto por lo menos absolutamente claro desde el inicio. Es decir, la Compañía de Jesús cree en que la teología tiene una palabra significativa que dar y un servicio que hacer a la Iglesia y a la sociedad, y en ese sentido tiene un compromiso admirable. Y además de querer invierte en eso, ¿no? Porque otras veces... Y además invierten, es decir que sin inversión no hay posibilidad de poder llevar a la práctica proyectos como esos. En lo que significa dentro de la Universidad Pontificia Comillas, la Facultad de Teología da pérdidas, que es subsanada por las ganancias que dan otras facultades y otros centros, ¿no? Pero eso significa precisamente una apuesta, no es económica, no es rentable económicamente, pero es rentable humanamente, es rentable eclesialmente, en el sentido de que aporta algo que a la Compañía de Jesús le parece esencial y fundamental, y en eso lo que me consta a mí que su compromiso es absolutamente digno de elogio, y hay que estar enormemente agradecido. Si eso también lo quiere y lo hace la Diócesis de Madrid
con la Facultad de Teología de San Dámaso, si eso a la vez lo hace la Conferencia Episcopal Española con la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, si a la vez lo hace la Facultad de Teología de Cataluña. Es decir, yo creo que eso no hay que verlo como rivalidad, sino que hay que verlo como que todos vamos en la misma dirección, dentro de una legítima pluralidad. ¿Hay sitio para todos? Yo creo que sí, hay sitio. ¿Y mercado? Desde luego que sí. Otra cosa que ya habría que plantear sería la proliferación de centros de estudios teológicos, de estudios de ciencias religiosas, entiendo importantes para cada una de las diócesis, pero donde yo creo que no se asegura una calidad adecuada para los estudios de teología. Porque ahí sí puede bajar el nivel. Vamos, de hecho me consta y que la Santa Sede y la Congregación para la Educación Católica tienen esto como uno de los problemas importantes en estos momentos, ¿no? Y yo por lo menos espero que todo esto en lo que estamos trabajando en el espacio europeo de enseñanza superior, conocido como el Acuerdo de Bolonia, ¿no? Con la Santa Sede también se ha incorporado con su forma específica, pues que sirva precisamente para aclarar todas estas situaciones. Yo creo que hay, mercado suficiente y en ese sentido, cuantas más, mejor, pero que ese más no significa perder en calidad, sino que sea asegurar esa calidad y ese compromiso por esa tarea. Pues muy bien, don Ángel, muchísimas gracias por esta charla distendida y espero que agradable para usted. Nos vemos en otra ocasión. Muy bien, pues gracias a ustedes.